vamos a ver que tenemos dos situaciones que pueden dar origen al transmedia. Tenemos una situación donde el proyecto transmedia se piensa como tal, se piensa como un proyecto interplataforma que está destinado o busca generar una multiexperiencia desde el inicio, desde antes de la exhibición de la primera pieza, ¿no? Hay proyectos, por ejemplo, como Wuibu, acá en Mendoza, que están íntegramente pensados de esa manera antes de su lanzamiento. Y además del largometraje se lanzaron otro montón de piezas complementarias que expandían ese relato y previamente se estipularon así y es la manera en la que ustedes están trabajando su práctica integradora, ¿sí? De una manera integral y holística, pero otro tipo de proyectos nacen como monomedios y se expanden, ¿sí? Empiezan a enriquecerse las estructuras narrativas desde el lanzamiento de un monomedio o el lanzamiento de secuelas o precuelas de ese monomedio y en función de eso empieza a haber un proceso de expansión narrativa y se empiezan a diversificar las historias, crece el universo ficcional o no ficcional, el universo narrativo en general, eh, y empiezan a salir adaptaciones, spin-off, crossovers, y empieza a crecer ese mundo narrativo. Entonces, una forma de explorar distintos proyectos transmedia es verlo de este modo. Narrativas transmedia originadas, por ejemplo, en el cómics o originadas en los videojuegos, que es lo que vamos a ver ahora. El cómics como foco original de algunos proyectos que hoy en día son completamente transmedia o los videojuegos como proyectos que después terminan teniendo expansiones en otras plataformas. Un ejemplo claro de esta idea de narrativa transmedia que se origina en el cómics, súper obvio, es todo el universo, por ejemplo, de DC o de Marvel, de la editorial Marvel y la editorial DC. Creo que es algo que todos manejamos, que todos conocemos. Se puede hacer una exploración de todas estas piezas. Empiezan con Batman y con Superman, por ejemplo, en la editorial DC, con lanzamientos de cómics relacionados a estos personajes, con el nacimiento de estos personajes exclusivamente en el cómic. Y con el pasar de los años vamos a tener adaptaciones y crecimiento de su universo ficcional, ¿sí? Es una buena manera de explorar universos transmedia que después tienen derivaciones entre cruces de personajes con otros universos ficcionales. Por ejemplo, videojuegos donde los personajes de DC se cruzan con personajes de otros universos, como Street Fighter o Mortal Kombat, donde se cruzan entre ellos. Eh, la cantidad de textualidades y de discursos que hay relacionados a esto es interminable desde lo que es la producción del fandom hasta largometrajes, cortometrajes, largometrajes animados, series animadas, cortometrajes animados, muñecos, merchandising, extrabilidad, recapitulaciones, compresiones. Casi todos los términos que hemos venido viendo se pueden analizar en este universo ficcional, si les gusta, por supuesto. Es una forma de entender esta construcción de mundos, ¿sí? Fíjense que acá retomamos un poquito algo de lo que veníamos hablando en las otras unidades de tener un buen universo gestado, ¿no? Si tenemos un buen personaje o tenemos una buena historia, es probable que se agote la capacidad de expansión y de crecimiento de ese relato bastante rápido. Ahora, si tenemos un buen universo creado donde se pueden desarrollar múltiples mundos, múltiples historias y pueden crecer personajes nuevos y vincularse con otros universos, es probable que sea mucho más inagotable la fuente, ¿sí? Entonces viene esta cosa acá de universalidad del discurso versus especificidad del discurso. Mientras más específico es el discurso, más foco estoy haciendo sobre una determinada audiencia, un determinado segmento, y más rico es el relato, mientras más universal, obviamente que más diluido está el relato, pero a su vez más capacidad de expansión va a tener, ¿sí? Porque puede absorber múltiples vectores. Sobre esto, fíjense que tenemos otro tipo de ejemplos, por ejemplo, lo que pasa con Walking Dead, ¿no? Que también se origina en un cómic. Eh, pero ahí estaría bueno que empecemos a hacer algún tipo de distinción. Si bien hay muchos autores que reconocen
a Walking Dead como un proyecto transmedia, es un poco lo que pasa, por ejemplo, con La Máscara, por ejemplo, que también está originada en un cómic y no necesariamente es un proyecto transmedia, porque adapta nada más una historia que ya estaba publicada en un formato distinto, ¿sí? Pero no va a ser una expansión del universo ficcional. Si nos ponemos a analizar por ahí Walking Dead en detalle, es más una estrategia comercial, las modificaciones que tiene la serie, que una estrategia de expansión narrativa, ¿sí? Era para estirar la serie y darle una continuidad mayor a cada temporada y seguir haciendo temporadas, y el sitio web con las mecánicas de interacción que tienen y la producción que hay ahí tienen más un sentido de merchandising o de piezas promocionales más que pensado como la expansión del universo ficcional, ¿sí? Entonces, estas situaciones de adaptación las vamos a ver todo el tiempo. No necesariamente eh, tienen siempre que ver cuando hay un pasaje de un monomedio a otros medios, eh, tienen siempre que ver con narrativa transmedia o con narrativa expandida. ¿De acuerdo? Después tenemos el caso de algunos proyectos transmedia originados en series animadas. Los Simpsons es un claro ejemplo de ello. Si bien volvemos a esto, no se pensó inicialmente como un proyecto transmedia, para nada, y ha tenido ciertos cambios de rumbos en la intencionalidad narrativa que tenía. Para quienes los amen a los Simpsons, dejo por acá un video de la gente de Te lo resumo, donde haciendo un análisis de este tipo de estructuras narrativas y cuando comienza la decadencia de los Simpsons, completamente adicional al contenido de esta unidad, es solamente si le quieren dar una pasada, porque es interesante ver cómo se expande tanto un universo ficcional que llega a unas situaciones de metalenguaje. O sea, no solamente son usuarios produciendo la cantidad de textualidades y cantidad de discursos que hay en torno a los Simpsons, que son de manera oficial y extraoficial adaptaciones, crossovers, cross-device, parques de atracciones, instalaciones experienciales, videojuegos, de todo hay, sino que además de la producción narrativa que hay de las audiencias, inclusive cuando hay una situación de fanatismo, empiezan a haber hasta sobreanálisis de esas estructuras narrativas. O sea, son con elementos narratológicos, con herramientas de la narratología, se empieza a analizar cómo estaba compuesto el equipo, quiénes estaban de guionistas, cuándo cambiaron, hicieron un giro narrativo, cómo era la época política en la que se desarrollaban, ¿no? Entonces empieza a pasar toda esta situación de expansión. Eso también son discursos que complementan el relato central y que obviamente lo potencian. Pasamos ahora a ver un poquito lo que son transmedia originada en los videojuegos y también lógicas de videojuegos. Lo cierto es que hay una situación bastante creciente de la industria. Ya había una situación creciente en cuanto a la industria de videojuegos y en cuanto mercado estaban ganando las nuevas tecnologías, los nuevos soportes y la industria de videojuegos dentro del sector audiovisual antes de la pandemia. Eh, yo creo que ahora con las dinámicas que se han dado este año y con el acercamiento a la tecnología, a las metodologías de pago eh, digital, a ciertas cuestiones relacionadas con la división del trabajo entre países, al trabajo freelance que se ha generado este año, me parece que se han generado condiciones para que este tipo de industria siga creciendo mucho más, mucho de lo que ya venía creciendo. Entonces, me parece que es algo que hay que darle una mirada. Desde el sector audiovisual tenemos que darle una mirada y si hacemos proyectos transmedia también. De alguna manera tener en cuenta si podemos incluir este tipo de proyectos o de plataformas dentro de nuestro esquema de gestión transmedia o acercarnos a este sector de la industria, me parece positivo siempre.
mencionar como, como proyectos que han crecido o que han nacido como monomedios en los videojuegos y después se han expandido a otras plataformas. Por supuesto, Super Mario Bros., uno de los emblemáticos, que no sé si muy memorables, pero tuvo algunos largometrajes, tuvo cortometrajes, ha tenido adaptaciones al manga, adaptaciones al cómics, ha tenido, bueno, es muy vasta la textualidad que hay en torno a eso. Resident Evil también, por ejemplo, surge originariamente en los videojuegos y después migra a otras plataformas. La saga de Tomb Raider también. Digo, para que entendamos cuáles son las modalidades para llevar esto a cabo, ¿sí? Yo puedo conceptualizar un proyecto como transmedia inicialmente o puede surgir a raíz de otro medio, ¿sí? Y películas que han tenido o series animadas o cortometrajes o textualidades en general, discursos en general, que han tenido mucha repercusión y mucho éxito, han empezado con rentabilidad incipiente y con difusión incipiente en otros medios como los videojuegos o los cómics. No es el caso de Tomb Raider ni Resident Evil, obviamente, que han hecho grandes aportes a la industria. Entonces, esta idea, a partir de más o menos de los años 90, este sector de la industria creció muchísimo, hasta, la verdad, no tengo números actuales muy exactos, sobre todo con lo que ha pasado con Marvel y el crecimiento de Disney en los últimos años, pero eh, por lo que tengo entendido, la rentabilidad del sector de videojuegos supera o las utilidades superan lo que es el sector de Hollywood, ¿sí? Entonces, también nos invita a pensar un poco cuáles son las dinámicas de consumo y las dinámicas culturales en torno a esto. ¿Sí? O sea, este fenómeno que surge en Hollywood, cuando Hollywood se gesta como zona, como polo audiovisual, entonces surge esta situación de crecimiento del polo audiovisual en Hollywood a raíz de las restricciones de Thomas Edison o el intento de Thomas Edison de hacer un control de esa industria. Eh, y ese fenómeno cultural, de alguna manera, tiene como muchas aristas. No me quiero detener mucho en esto porque no es el foco de la unidad, pero sí, a ver, las cosas no pasan de forma aislada. No solamente tiene que ver con aspectos políticos o aspectos geográficos. No solamente tiene que ver con cineastas moviéndose de una costa a la otra en Estados Unidos eh, por ciertas libertades. Eh, no solamente tiene que ver lo geográfico y lo político, también tiene que ver una situación cultural, ¿no? Cómo se fueron dando ciertas condiciones en Europa y en Estados Unidos para que el cine prendiera como industria del entretenimiento. Entonces, esa lectura también es pertinente hoy en día. ¿Qué ha pasado con la industria? ¿Qué pasó con la industria en los 90? Cómo la industria es disparadora de otros sectores y cómo han cambiado las dinámicas de consumo y la cultura en torno a esto para que la dinámica de videojuegos esté dejando de lado a la dinámica de Hollywood, ¿no? A la dinámica de consumo de largometrajes. No sé si dejando de lado, pero sí empieza como a equipararse. ¿Por qué? Porque las narrativas también están más adecuadas a nuestra época, que la narrativa sea interactiva y que tenga otro tipo de estructura, que ya la vamos a ir viendo en el desarrollo de la unidad, está más adecuado con los lenguajes culturales que tenemos hoy en día, ¿sí? Es extraño que estemos sentados 1 hora 40, 2 horas enfrente de una pieza sin hacer nada más, sin mirar el celular, sin ser multitasking 2 horas, una locura eso, terrible. Entonces, pensarlo por ese lado también, ¿no? Cómo, si estamos pensando en nuevas lógicas de proyecto, nuevas lógicas de consumo, nuevas lógicas de estructuración mediática, nuevas lógicas de producción cultural, entendamos qué hay en las entrañas de esas piezas desde las múltiples aristas que tienen, desde lo narrativo, desde lo simbólico, desde lo filosófico, desde lo económico, de lo político, que le dan tanta fuerza, ¿no? A una industria que hace 20 años atrás estaba apenas iniciándose, apenas gestándose.
Veamos entonces algunas cositas en cuanto a clasificación de videojuegos. Lo cierto es que la manera de clasificarlos es súper amplia. La verdad que las situaciones que se dan en cuanto a producción de videojuegos son muy creativas, son muy rupturistas y se hibridan con géneros preexistentes, se hibridan entre sí, entre distintos géneros de los propios videojuegos, están en constante fluctuación y siempre están buscando romper las reglas establecidas. Entonces, hay una situación ahí como de complejidad al momento de tratar de definirlos. Una primera aproximación para esto es intentar definirlos con las mismas categorías de género con las que se describe el resto del sector audiovisual, por ejemplo, no sé, de aventura, policíacos, de acción, de comedia. Eh, Otra forma de clasificarlos tiene que ver con qué se puede hacer en un videojuego, ¿no? Les voy a dejar sobre esto esta clasificación que está acá, que después la van a tener en los apuntes. Por ejemplo, encuentro un mundo confuso y descubro sus claves, encuentro un mundo dividido en trozos y lo uso para formar un todo coherente, me arriesgo y soy recompensado por mi valentía, encuentro un antagonista difícil y lo venzo, encuentro un desafío interesante de habilidad, estrategia y tengo éxito resolviéndolo. Después le pegan una mirada a todo esto en detalle, ¿sí? No me quiero detener tanto en esto, pero sí eh, indicarles que acá vamos a tener tres cosas. Vamos a tener o sea, la clasificación respecto de la jugabilidad, ¿sí? Porque eso me va a determinar un tipo de narrativa, que la narrativa del juego no solamente avanza con la lógica narrativa, con la historia del juego, sino que también avanza con las acciones del jugador, ¿sí? Entonces ahí hay dos variables, la historia por un lado, las acciones del jugador por el otro. Que paradójicamente es una narrativa que se repite, yo puedo estar obstaculizado en el mismo punto, inclusive hasta semanas, sin poder avanzar, e igual sigo como usuario en ese punto. Entonces, hay dos variables bastante particulares ahí, y una tercera que es la estructura lógica del juego en cuanto a la construcción, en cuanto a la programación, ¿sí? En cuanto a la secuencia lógica que propuse en el algoritmo, que ya lo vemos un poquito más adelante en detalle, pero yo quiero que entiendan cómo se complejiza la estructura del videojuego respecto de las estructuras narrativas clásicas, ¿sí? También para que entiendan la complejidad que significa incluir una pieza de este tipo dentro de un proyecto transmedia, ¿sí? Por supuesto que son costos particulares, son costos altos, e incluyen equipos especializados, segmentados, bien ordenados, y es prácticamente como llevar un proyecto en paralelo, ¿sí? El proyecto transmedia, el proyecto de videojuegos. Lo cual no quita que no sean proyectos muy ricos y muy rentables, ¿sí? Rentables en términos económicos y rentables en términos de fidelización de audiencias y de impacto de audiencias. Otra forma de clasificación que a mí me parece que está buena también, que está más orientada al tipo de estructura narrativa que tienen los juegos, es la de Majeski, que plantea el modelo de collar de perlas, el modelo de narrativa arborescente y el modelo de parque de atracciones. En el modelo de collar de perlas, fíjense que esto es bastante metafórico, el usuario tiene una linealidad, ¿sí? O sea, tiene cierta libertad de movimiento, pero hay como ciertos puntos claves que son inamovibles y que los tiene que ir siguiendo sí o sí. Suele estar asociado en la mayoría de los casos con los juegos que son en primera persona. Eh, Después, la idea de narrativa arborescente tiene que ver con esta idea de seleccionar una opción y que la selección de esa opción dispare nuevas estructuras narrativas. O sea, llego a un punto en el juego en donde tengo que tomar una decisión entre dos o más variables y la decisión de esa variable que tome me va a disparar una estructura narrativa distinta. Entonces, la experiencia de cada jugador en cuanto a la estructura narrativa va a ser distinta. Y en lo que sería parque de atracciones o parque de diversiones, hay una invitación a el jugador a un cierto grupo de subtramas, ¿no? Entonces yo tengo todo este escenario y dentro de todo este escenario tengo la posibilidad de elegir de encaminarme en algún tipo de subtrama, ¿no? Particular que va a ser la de mi personaje.
Eso para ordenarlo. Después hay juegos, después hay un montón de teorías respecto de esto. Teorías, por ejemplo, teorías que dicen que los juegos de tipo bloque no tienen estructura narrativa. Yo creo que sí. O sea, hay otras teorías que dicen que sí. Pero, por ejemplo, como, no sé, el Tetris o el Candy Crush, donde dicen que no hay una estructura narrativa, sino que hay una interfaz y unos determinados niveles de interacción. Eh, pero que carecen de narrativa, ¿no? Y otras teorías que dicen que, bueno, que sí, que esa situación de recompensa, o sea, de una compensación en cuanto a una acción bien desarrollada y un castigo al usuario por una acción mal desarrollada hace avanzar el clímax, ¿no? Dentro del juego y que eso propone una estructura narrativa. Después hay miles de teorías sobre esto, sobre lo que supone interacción, cuando hay interacción, pero no hay inmersión, cuando hay interacción, inmersión, pero no hay jugabilidad, cuando tengo control de variables, como por ejemplo con el control remoto, pero en realidad no hay una narrativa, o sea, hay una interacción, pero no hay una devolución. Yo puedo hacer un control del sistema, pero el sistema no puede hacer un control sobre mí. O sea, no me puede devolver un feedback específico. Entonces, por ejemplo, ya son teorías más complejas, pero cuando yo tengo un joystick que vibra, cuando estoy jugando un juego de autos y el auto pasa por terreno no sé, alterado o inapropiado para conducir, el sistema me está devolviendo a mí ápticamente alguna particularidad respecto de lo que yo estoy haciendo. Entonces hay una bidireccionalidad, ¿sí? Entonces ahí hay un fenómeno de inmersión y de interacción, porque interactuamos el sistema y yo, versus otros controles que son más lineales. Esto ya lo vamos a ver un poquito más cuando veamos interacción enseguida. Quédense con estas categorizaciones narratológicas de los videojuegos. Contarles que la mayoría de las cosas que vamos a ver en esta unidad relacionadas a videojuegos y a narrativa de videojuegos las pueden encontrar en el libro de El guión del siglo XXI, de Tubau. Es un libro bastante interesante, sobre todo si les interesa la parte de lo narrativo, porque analiza desde un ángulo bastante interesante la narrativa de videojuegos. Él propone esta idea de espectadores y jugadores, ¿no? Y nos invita un poco a pensar cómo es la situación de la participación de los usuarios, de estos prosumidores que se generan específicamente en la industria del videojuego. ¿Por qué? Porque se generan en todas las industrias, eso es obvio, hay grupos, hay fandom de películas, de largometrajes, de series, de libros, no necesariamente son específicamente los que producen fanáticos de los juegos, pero lo que sucede específicamente con los juegos es que la comunidad que se genera y la producción que genera la comunidad puede mejorar la experiencia de juego. O sea, yo no puedo ir a modificar la película, ¿sí? Yo voy y veo, no sé, este año no hay películas, así que no se me viene nada a la cabeza. Si voy y veo un largometraje y después conformo un fandom para hacer un análisis interpretativo de los aspectos simbólicos de la película, no sé, fui a ver El árbol de la vida y me junto a delirar con gente acerca de cuál es el sentido real de la película, por qué está estructurada de esa manera, por qué la gente está tan mal de la cabeza para escribir algo así. Analizo el guión, analizo la fotografía, etcétera, 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 y la película va a seguir siendo la misma, ¿sí? Yo no tengo la capacidad de mejorar mi experiencia frente a la película. Sí la mejoro intelectualmente, porque puedo tener una fineza intelectual para entender, o sea, un refinamiento intelectual, porque tengo más componentes de información para decodificar de la película, pero la película sigue siendo la misma. Si yo mejoro mis habilidades dentro de la comunidad del fandom de videojuegos, mi jugabilidad, mi experiencia de juego puede ser mucho más enriquecida. Inclusive hasta puedo encontrar puentes y pasajes narrativos que antes no sabía que existían y darle un sentido distinto al juego. Por ejemplo, yo he jugado finales alternativos de algunos juegos
eh, a raíz de enterarme que existían por el fandom. Muy friki lo que estoy diciendo. Demasiado, puede ser. Eh, ¿No? Entonces tenemos esta distinción y entender esa caracterización de usuarios es bastante importante. Cómo trabajan en función de determinados medios y qué obtienen en función de determinados medios. Esto también tiene como una situación de retroalimentación, porque nos invita a pensar la estructura narrativa y la estructura lógica de los juegos desde otro lugar, ¿sí? Vamos a pensar ahora, vamos a reflexionar un poquito sobre las características comunes a todos los juegos, qué hace que un juego sea un juego y no otra cosa, para que cuando ustedes participen ustedes produzcan sus propios proyectos transmedia y tengan que dirigir una división de proyecto que sea el desarrollo de un videojuego, sepan qué hace a su juego un videojuego y no otra cosa. Y digan, esto yo lo sé. Vamos a tener 4 características centrales que son prácticamente exclusivas de los videojuegos. Una meta, un sistema de reglas, un sistema de feedback y la participación voluntaria de los usuarios, ¿sí? Estas 4 condiciones son las que me determinan, no me determinan que hay un videojuego, sino que de alguna manera lo que va a suceder es que las puedo encontrar casi en la totalidad de los juegos. Y si no la encuentro en algún videojuego es porque intencionalmente el juego está desarrollado tratando de romper una de esas lógicas, como lo que pasa en Minecraft. Ahora ya lo vemos en detalle. Una meta básicamente es la situación de tener un objetivo, ¿sí? Esto de alguna manera es como que ordena el flujo de jugabilidad y a los jugadores, a todos los jugadores posibles que hagan offline o online, dentro de un transcurso, ¿sí? Hay una meta final que obtener. El sistema de reglas, de alguna manera, lo que va a hacer es limitar las posibilidades del usuario sistema para obtener esa meta, ¿sí? Digamos que si no hubiese un sistema de reglas, la forma de obtener esa meta sería, o sea, se podrían encontrar atajos para obtener esa meta o formas menos conflictivas, si se quiere, y la interactividad o el fenómeno de inmersión se perdería por aburrimiento, ¿sí? O sea, si yo no necesitara tener buena puntería para ganar en Fortnite, cosa que me cuesta un montón, entonces el juego no tendría un atractivo real, porque la meta sería muy fácil de cumplir, entonces sería prácticamente aburrido. Yo no tendría que hacer un proceso de desarrollo ni habría un marco lógico de cosas que no puedo y sí puedo hacer para obtener esa meta. Después el sistema de feedback, que como el nombre lo indica, es un sistema que constantemente me va a estar diciendo si estoy en el proceso de obtención de la meta y cómo estoy en contexto con la interfaz y en contexto con el escenario. Esto es, tiene que haber un tipo de feedback que me diga que estas reglas no se pueden romper, que estas sí, que estoy cumpliendo ciertos objetivos. Esto puede ser un sistema de puntajes, un sistema de acumulación de elementos del juego, una barra de progreso, un sistema de capítulos cumplidos, un sistema de jefes que logré atravesar, ¿sí? Es distinto en cada uno de los juegos, pero de alguna manera esto es como bastante general, inclusive hasta en los juegos educativos, ¿sí? Inclusive hasta en las técnicas de gamification, o sea, como este cosito que tengo acá. Si yo salgo a correr todos los días, me dice, tenés una medalla, ok, cumpliste tales objetivos, acá hay un feedback, ¿sí? Esta situación de compensación por el esfuerzo que hacen los usuarios. Está todo un poco entrelazado. Y por último, la participación voluntaria, que si nos ponemos a pensar, en realidad lo que sucede con los juegos es que suele haber una situación como bastante estresante, ¿no? A veces es muy laborioso desarrollar algún tipo de habilidad para lograr pasar algún tipo de nivel. Se estarán dando cuenta a esta altura de que yo juego mucho a muchos juegos y no soy una persona muy madura, no importa. Ya hace mucho que nos conocemos, ya no tengo que guardar las formas. Por ejemplo, yo hace 6 meses que estoy tratando de pasar el último nivel de Bayonetta 2. No puedo, no puedo. Lo intente la cantidad de veces que lo intente, no puedo. No tengo las habilidades suficientes. Pero voluntariamente yo me someto
a ese tipo de estrés, ¿sí? Y fíjense desde lo narrativo, es una situación que se va a dar, o sea, que es muy reiterativa. Si esto estuviera planteado desde otro medio, si yo fuese, no sé, tuviese que ver 25.000 veces un cortometraje para entenderlo y siguiera sin entenderlo, sería una tortura. En cambio, en los videojuegos hay una regla distinta. Voluntariamente me someto a este sistema, ¿sí? Digo, bueno, estas son las normas y este es el nivel de dificultad y estas son las habilidades que yo tengo que desarrollar. Y a veces estamos bloqueados en un nivel o en un punto del juego muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. Y hay una situación voluntaria de los usuarios de someterse a eso, ¿sí? Es una especie de contrato entre el sistema y quienes están jugando, propia específicamente de este medio. Vamos a ver ahora un poquito de algoritmos, principalmente porque conjugar todo esto, por supuesto que no es una tarea sencilla, conjugar todos estos vectores de los que venimos hablando no es una tarea fácil. Esta idea de que por un lado va el vector de la historia del juego que me va a determinar un tipo de narrativa. Después, este sistema de reglas y lo que el usuario puede y no puede hacer, que es otro tipo de narrativa, ¿no? Y después, en un tercer lugar, las reglas del sistema, ¿sí? Que son propiamente el algoritmo en sí. Que el algoritmo no es más que una sucesión de pasos lógicos, ¿sí? Por ejemplo, es esto que tenemos acá. Eh, es la idea de que frente a determinado flujo de información, tengo una, dos o varias opciones para seguir. Y eso va hacia otro nodo y hacia otro nodo y hacia otro nodo. Por supuesto que tiene que ver más con otras cuestiones, tiene que ver más con cuestiones de programación, con cuestiones de las lógicas de los lenguajes de programación, pero estas cuestiones se piensan o deberían pensarse de manera estructurada si vamos a trabajar en un proyecto transmedia con el resto de las plataformas, ¿no? Esta linealidad o no linealidad, esta arborescencia narrativa que va a tener un juego, sea cual sea la estructura que tenga, si es lineal o arborescente, debería ir en conjunción, no con el resto de las piezas. Como ya vieron en otras unidades, dependiendo de qué tipo sea la pieza, si la pieza es una por ejemplo, la pieza de videojuego puede ser un final alternativo, puede ser una secuela de la nave central, que la nave central puede ser un largometraje, ¿no? Pero, además, esa secuela puede tener múltiples finales, ¿no? Puede ser una estructura arborescente que, de acuerdo a las decisiones del usuario, se abra en decisiones particulares, ¿no? Y se abra en finales particulares. Todo eso tiene que estar planificado desde el inicio, ¿sí? Y en conjunción con todo lo demás. Una cosa sencillísima de lograr, facilísimo. No mucho más que esto, simplemente que lo tengan en cuenta para que entiendan cuáles son los niveles de complejidad en cuanto a la lógica de trabajo respecto de este medio en particular. Bien, veamos ahora un poquito de lo que es interactividad e inmersión. Cuando hablamos de interactividad, un poquito ya les venía diciendo, vamos a tener por lo menos la presencia de un agente que suele ser el usuario y un sistema o una infraestructura que puede ser o no informática, eso depende, y también obviamente un sistema de reglas, ¿no? Que me va como a estructurar lo que se puede y lo que no se puede hacer, básicamente. ¿Cuándo se da la interacción en líneas generales? Cuando las competencias del usuario y los desafíos del sistema están equiparados, ¿sí? Si las competencias y los desafíos están nivelados, se establece una situación de interacción. A diferencia de esto, ¿qué otras variables podemos tener? Si las competencias del usuario exceden los desafíos del sistema, lógicamente la interactividad se rompe por aburrimiento. Y si los desafíos del sistema exceden las competencias del usuario, la interactividad se interrumpe por frustración, ¿sí? Fíjense que esto es aplicable a una gran cantidad de sistemas interactivos, ¿sí? Sean aplicaciones, sean sistemas operativos, sean interfaces de videojuegos, interfaces físicas, por ejemplo, y confluyen una gran cantidad de variables. Hasta un cajero automático
tiene una situación de interacción y tiene este tipo de niveles, ¿sí? Cuando la persona que está manejando el cajero no entiende cómo funciona y a su vez, porque esas reglas del sistema son complejas, hay una interacción que se rompe, ¿sí? Entonces, en líneas generales, establecemos estos parámetros para determinar interacción. Por supuesto, está definido por estas variables, ¿sí? A mayor linealidad, menor interactividad y menor capacidad de control del usuario, ¿sí? Es una escala que es un poco genérica porque, nuevamente, los sistemas cambian todo el tiempo y se actualizan todo el tiempo, pero en líneas generales, la cantidad de control que le damos al usuario de las variables del sistema es lo que va a determinar los niveles de interacción que tienen o los niveles de linealidad que tiene ese tipo de estructura o ese tipo de sistema. Aplicable a una gran cantidad de sistemas, no solamente los videojuegos, ¿no? Estamos hablando también de, por ejemplo, de sistemas como, por ejemplo, documentales interactivos, ¿no? Han explorado, creo que se los dejé en otro nivel. Pegadísimo, bueno, mal pegado con los juegos. En otro bloque de la materia les dejé el sitio de la serie de Dark, ¿no? Donde interactivamente se puede explorar eh, la linealidad, entre comillas, pues no es lineal, pero sí temporal de la serie a través de una infografía animada, ¿no? Que te permite ir navegando entre los distintos segmentos temporales que tiene la serie y te muestra cómo están interconectados, cómo vuelven al pasado, cómo vuelven al futuro. Bla. Ya vamos a ver un poquito más de eso en esta segunda parte, ¿sí? Documental interactivo. Y por último, comentarles un poquito acerca del fenómeno de inmersión. Este es un fenómeno que solemos hacer una asociación directa con las tecnologías interactivas o con las nuevas tecnologías, pero no es un fenómeno que sea exclusivo de los sistemas informáticos o, o de los dispositivos digitales, sino que es un fenómeno que tiene que ver más con la afinidad de la historia o la afinidad de los contenidos con las audiencias. Les debe haber pasado, por ejemplo, de ir al teatro y compenetrarme en cuanto a lo emocional y en cuanto a lo narrativo y en cuanto a lo simbólico con la obra, tanto, pero tanto que me olvido que estoy en una butaca, ¿no? Me olvido que estoy en el teatro y estoy dentro de la obra y estoy acompañando la dinámica de la obra, acompañando la dinámica de los actores, ¿no? O con un libro, por ejemplo, ¿sí? O con un videojuego. Son cosas que tienen que ver más con este fenómeno de la cuarta pared, ¿no? Que viene del teatro, que ya lo vimos anteriormente también en otra unidad. Esta idea de sumergirme, ¿no? Hay un objeto umbral y yo paso a ese lugar encantado, ¿sí? Entonces hay una cierta suerte de desconexión de la realidad. Esto está ligado un poco con cierta forma que tiene nuestro cerebro de trabajar en cuanto a compensación, en cuanto a sistema de gratificación, en cuanto a la transferencia cultural relacionada a las historias, ¿no? Eh, Somos culturalmente contadores de historias, eso es algo que se da en todas las culturas, la manera que tuvimos durante mucho tiempo de transferir conocimiento de generación en generación, conocimiento que hasta nos mantenía vivos, era contando historias, entonces las historias de por sí nos atrapan, ¿sí? Tocan algo como visceral que tenemos y nos transportan a otro entorno. Entonces, desde esta lógica está bueno pensar los fenómenos de inmersión. Si yo conozco bien a mi audiencia y conozco bien las componentes simbólicas de mi audiencia, como vimos en la unidad pasada, es probable que pueda diseñar plataformas, experiencias y modelos que toquen esas fibras y que me permitan establecer una conexión, un vínculo particular con mis audiencias, ¿sí? La inversión tiene que ver con eso. Siempre vamos a estar volviendo a eso. Trabajen específicamente en las historias, ¿sí? El fuerte tiene que ser la historia, no la tecnología ni la gestión estratégica de la realidad aumentada, de la realidad virtual, de unos HoloLens, de unos QRs, de... No.
que algo llegue a más audiencias y que sea, que tenga la capacidad de propagarse dentro de las audiencias, tiene que ver con una historia buena, con una historia que tiene contenido, que tiene capacidad de entender a sus audiencias y potenciarse a través de ellas. Por último, en cuanto a estas situaciones teóricas de los videojuegos, plantearles algunas cositas de los obstáculos narrativos que encontramos en los videojuegos, los problemas narrativos que pueden tener los videojuegos. En el videojuego sucede que hay algo que también sucede en los sistemas hipertextuales. Todo lo que hacemos es reversible, ¿sí? O sea, no podemos trabajar como en otros medios la idea de irreversible. Si yo estoy leyendo un cómic o viendo una película, implícitamente entiendo que las reglas de ese universo ficcional o de ese universo narrativo, sea cual sea el género, de algún modo son irreversibles, ¿no? No puedo cambiar el final de una película, o no por lo menos hasta ahora, no sé, quizás después lo inventen, pero en líneas generales eso le da una particularidad narrativa a ese tipo de discursos, ¿sí? Porque yo estoy sometido a la idea, o sea, a ese contrato que conforma la audiencia y la pieza o el emisor de la pieza, de que no es reversible. Ciertas situaciones no son reversibles. Entonces, eso también me permite o sea, me permite generar ciertas estructuras muy ricas en cuanto a lo narrativo, que no suceden en los videojuegos o en los sistemas interactivos. En los sistemas interactivos o en los videojuegos, yo tengo control de esa navegación. De algún modo, puedo volver a capítulos anteriores, si bien la estructura a través de la cinemática me pueden ir como imponiendo ciertas instancias, como veíamos, que no son reversibles y que no voy a poder sortear. Esa estructura en líneas generales puede tener una instancia más plástica. Entonces, la narrativa se ve un poco empobrecida, ¿sí? Lo cierto es que en términos narrativos es muy poco lo que hemos visto bueno, realmente destacable desde los videojuegos. Sí hay cuestiones muy destacables en cuanto a experiencias, ¿sí? Hay experiencias en el género de terror, experiencias en el género de suspenso, experiencias muy buenas en cuanto a jugabilidad, pero narrativas realmente innovadoras y complejas es poco lo que hemos visto en torno a eso. Entonces, surge esta situación, ¿no? Donde es otra la disposición de las audiencias dentro de ese medio. Esto también está bueno conocerlo para entender estratégicamente qué medio seleccionar frente a cada cosa, ¿sí? Si yo tengo un segmento de relato que es la nave central y expansiones y tengo que trabajar una narrativa que genere algún tipo de vínculo más particular con las audiencias, probablemente tenga que elegir, ¿no? Entre estas particularidades narrativas que tiene cada medio. Que la de los videojuegos tiene esta instancia, ¿no? Esta situación de reversible. Ya para ir cerrando esta primera parte del blog, invitarles a que analicemos un caso que me parece bastante particular en cuanto a muchas aristas. Sobre el juego BioShock. Este juego está bastante relacionado con una obra de Ayn Rand, no sé si específicamente se pronuncia así. Les dejo una entrevista. Ayn Rand es filósofa, es exiliada rusa, se exilió de Rusia hacia Estados Unidos, más o menos en la década del 50, década del 60, si no me equivoco, 1957 creo. Y tiene una obra bastante amplia. Una de las obras más renombradas de ella es La rebelión de Atlas, en donde plantea en la novela que los empresarios de Estados Unidos se rebelan en contra del Estado y en contra del sistema y se recluyen. O sea, se aíslan del sistema, forman como una especie de agrupación anárquica y bueno, toda la novela se desarrolla en torno a eso. Es muy interesante este juego, más allá de la perspectiva ideológica que cada uno pueda tener, es muy interesante porque gran parte del pensamiento filosófico, tanto de Rand como de esta novela, se traducen en el juego, ¿no?
El juego, les dejo un gameplay por acá. Véanlo, por favor, vean la entrevista y vean el gameplay antes de escucharme, sería lo ideal, porque voy a hacer muchas referencias de estilo y narrativas, entonces para que más o menos entiendan de lo que hablo, estaría bueno que vean estos videos antes de escucharme a mí. La lógica del juego se desarrolla en torno a, hay tres juegos, la lógica de los tres juegos se desarrollan en base al mismo concepto, que es un poco la idea de que el hombre se retira de la sociedad y conforma una ciudad, en el juego, en el primer juego es una ciudad que está bajo el agua, con sus propios sistemas de reglas y sus propios sistemas morales, ¿no? Bajo el fundamento de que el único parámetro que debería gobernar al hombre es la razón. Eh, por supuesto que el juego tiene su narrativa y o sea, no es esa toda la lógica del juego, después se desencadena en torno a eso, pero esto va muy en sintonía con el pensamiento filosófico de Rand, ¿no? Y con las ideas que se difunden en la rebelión de Atlas. Inclusive, los personajes comparten nombres en el juego. También les paso acá algunas cuestiones de referencias estilísticas de lo que es el Art Deco y algunas otras cuestiones relacionadas con el Art Deco en arquitectura. Bueno, acá tenemos la pieza de Metrópolis específicamente no está acá categorizada como Art Deco, sino como parte de lo que es cine expresionista, pero si se fijan, en realidad lo que vamos a tener, si miran el gameplay y miran estas piezas arquitectónicas y estas piezas gráficas, van a ver que se comparte mucho el estilo morfológico, ¿sí? En cuanto al diseño de mobiliarios, la ambientación epocal del juego, las gráficas dentro del juego, la arquitectura que se muestra en el juego. ¿Por qué? Porque este movimiento artístico, arquitectónico, escultórico, gráfico, se da más o menos en los años 60. Y además de darse en la misma época en la que el juego está ambientado, está relacionado con una época en la que la idea de progreso y la idea de que primara la razón por sobre otros valores en la sociedad estaba como muy en boga. ¿Sí? Entonces es un movimiento que directamente, por ejemplo, está asociado con los rascacielos, ¿no? Y esta idea de el hombre como centro del todo, ¿no? Con ciertas cuestiones eh, filosóficas, con el paso de las guerras mundiales, el uso de la razón por sobre otros valores, eh, ciertas heridas narcisistas que sufre el hombre, empieza a tomar, la idea de progreso empieza a tomar como mucha fuerza, ¿no? Y la idea de la razón como elemento primigenio. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Me parece que hay un entrelazamiento en el juego muy interesante, ¿no? Más allá, volviendo a lo que veníamos viendo en la unidad, más allá de la lógica de jugabilidad y más allá de la historia del juego, fíjense cómo hay una narrativa subliminar que me está recogiendo un montón de conceptos filosóficos y conceptos eh, teóricos y un estilo epocal y me lo está colocando, ¿no? En esa experiencia narrativa. Por otro lado, primero me parece un fenómeno inverso a lo que es transmedia, o sea, a raíz de una novela que no pretende, o sea, al margen de que es una novela, pretende ser un texto más de tinte filosófico y relacionado con el conocimiento académico o con el conocimiento filosófico y a raíz de los pensamientos de una pensadora, se desarrollan, se desarrolla un proyecto que es un videojuego, es un producto que es un videojuego, ¿no? Me parece un caso bastante particular. Y además, esta situación de narrativa, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos trabajar la narrativa desde otro lugar? Desde lo morfológico, desde lo estético, desde lo ideológico. La historia no solamente son los cortes cinemáticos que tiene el juego y por dónde transcurre o cuál es la lógica de jugabilidad, no es la única propuesta narrativa que hay. Sí, es muy enriquecedora la experiencia que se puede lograr mediante un juego, desde múltiples sectores. Este fin de semana se ponen a jugar el juego, a leerse toda la obra de Ayn Rand
y... No, mentira. No, pero sí miren estas cuestiones, ¿no? Miren estas cuestiones. Inclusive si miran las esculturas en las fachadas de los edificios, eh, esta idea de dinamismo, esta idea de el hombre, ¿no? La figura humana en casi todas las esculturas, en las fachadas de los edificios, eh, la geometría, la direccionalidad, están traducidos en el videojuego, ¿sí? Esta escena donde este personaje, después del accidente de avión, entra a la ciudad, a Rapture, vean el entorno donde están todas estas situaciones morfológicas, ¿no? Entonces, para que vean cómo podemos trabajar la narrativa desde múltiples lugares, ¿sí? Hasta desde la objetualidad del juego. Bien, hasta acá llegamos con todo lo relacionado a transmedia originada en videojuegos, transmedia originada en series de animación, transmedia originada en cómics. En la segunda parte de este módulo vamos a ver lo que es documental transmedia, documental interactivo y territorialidad expandida, más centrado en no ficción. Em, Como habrán visto, estamos buscando que entiendan cuáles son las lógicas narrativas y las lógicas instrumentales de cada una de las plataformas. Profundizar en todo, nadie puede, ¿sí? Entonces, al momento de encarar un proyecto transmedia, siempre hay que tener en cuenta que se conforman equipos interdisciplinarios, así como en el bloque 3 veíamos que lo más adecuado, como lo veían con Laura, lo más adecuado para desarrollar una buena campaña de difusión, una campaña de medios o hacer una buena estadística en cuanto a medición y segmentación de audiencias es trabajar con sociólogos, licenciados en marketing, comunicadores y especialistas afines a estas áreas, conformar este tipo de equipos interdisciplinarios también cuando manejamos plataformas más allá, ¿sí? O que empiezan a cruzar fronteras con otros sectores que no son solamente el audiovisual. Hasta acá llegamos con esto. Ya en la segunda parte del bloque seguimos con otros modelos, otras plataformas más relacionadas a no ficción.